¿Cómo les va? Bueno, creo que les han dado la nota de los parciales, ¿no? Espero que sí y les hayan mostrado los parciales. Creo que el martes, o sea, ayer y el jueves pasado se mostraron los parciales. No sé si alguno tiene alguna duda, algo que comentarme, es el momento. Las notas fueron corregidas, como siempre, por los 4 docentes. Somos 5, pero 4 participaron en la corrección. A mí me tocó corregir el problema 4, creo. Y después, la que no corrigió fue Guille, esta vez. A ella no le tocó. Y lo que hicimos fue utilizar más o menos el criterio que habíamos dicho. O sea, tenían que tener el 40% de cada problema bien para aprobar y el 60% para promocionar, aunque dejamos que algunos aprueben sin los 4 problemas, con uno más o menos de 4 igual aprobaban, así como alguno entre 4 y 6 promocionaba. Ya si tenían 2 entre 4 y 6, no promocionaban, pero aprobaban. Ese fue más o menos el criterio. ¿Alguno tiene alguna duda, algo que me quieran comentar, decir? ¿No? Bueno, bárbaro. Si no hay nada, los espero el sábado. O no sé si ustedes, ¿hay alguien de acá que tenga que presentarse el sábado que viene? Sí, yo, profe. Sí, yo me voy a presentar. Diana, Rodrigo, Irina. Bien. ¿Ustedes están aprobados o están desaprobados? O ausentes. Yo desaprobada. Yo desaprobado. Bien. Y Eliana, un 4. Está bien. Sí, no hay problema. Nos vemos el sábado y acuérdense que la nota que queda es la nota del parcial que viene. ¿Sí? Porque al presentarse al recuperatorio anulan la nota del parcial anterior. El parcial va a ser más o menos igual. Obviamente no van a ser los mismos ejercicios, pero tendrá 4 problemas y en general los temas que tocamos son más o menos los mismos, qué sé yo. Son las cosas que hemos dado acá o que se han dado en el seminario o en el trabajo práctico. En el trabajo práctico en lo que respecta a fundamentos, no operaciones del práctico, porque eso viene la nota del trabajo práctico que, por lo que me pasaron, todavía no me pasaron los que estaban ausentes, pero lo que me pasaron eran todos arriba de 6. El que menos tenía era 6, así que no tendrían que tener problema con la nota de desempeño del trabajo práctico. Todo depende de la nota ahora del escrito. Si nos apuramos y terminamos temprano, si alguno tiene alguna consulta que hacerme, me la hace al final. ¿Les parece? Le digo a los 3 que tienen que rendir para darles un poco de tiempo. Si no, nos juntamos en otro momento. Arreglamos después de juntarnos virtualmente o mañana presencialmente. Yo estoy en la UNAG de 8 a 10 de la noche, en el subsuelo. Creo que es el aula subsuelo 2 o subsuelo 3. No, bueno, el subsuelo chiquito. Ahí nos buscan. Estamos con Paula. Paula empieza a las 6. Yo arranco a las 8 y yo no tengo problema en quedarme o ver cómo hay. Dale, Eliana. No hay problema. El único tema que les iba a comentar justo es que en la UNAG más de las 10 de la noche no nos podemos quedar porque cierran, o sea, te echan. Pero yo voy a intentar llegar un ratito antes, media hora antes, por si alguno quiere consultarme algo. En lugar de llegar a las 8, llegaré 7:30. ¿Sí? Y Paula en general les da consulta al final de cada clase, así que cualquier cosa nos consultan ahí. Mañana el tema que tocamos es el mismo que tocamos hoy acá, que es equilibrio de complejos. El primer tema de los dos que tocamos de complejos. Esta clase equilibrio, la clase que sigue, volumetría de complejos. Bien, creo que nada más. Si está todo, arrancamos con la clase de equilibrio de complejos. Obviamente esta es la semana de la salud, así que ahí me mandaron una serie de instrucciones que tengo que preguntarles si fueron a 3 actividades, que tienen un QR, no sé qué, nada. No se les pasa lista y a otra cosa. El que quiere se queda y el que tiene actividades de la semana de salud se va y se acabó el partido, porque es un lío bárbaro si no. Bueno, dicho esto, si les parece, arrancamos con equilibrio de complejos. Les comparto mi pantalla, la guía de trabajos prácticos, la guía, los capítulos. La trato de aumentar un poquito más. Creo que ahí la tenía que estar viendo bastante bien, ¿no? ¿La ven? Sí, profe. Se ve bien. Bueno, bárbaro. Perfecto. Muy bien. Bueno, tema de la clase de hoy, complejos. Empieza hablando de qué es de un complejo. ¿Qué es un complejo? ¿No? La idea es definir los complejos. Y lo define al principio. Se designa un complejo a una especie formada por asociación de 2 o más especies
más simples, cada una de ellas capaz de existir independientemente. ¿Sí? Y hay diversos tipos de complejos. Después les empieza a contar que hay complejos moleculares, como los que se forman en el ácido acético. Quizás con Caballero, los que cursaron orgánica, o con Mariano, no sé quién les da las clases, han visto estos complejos que se llaman dimerización, ¿se acuerdan? La clase pasada vimos la dimerización del cromato ácido para dar dicromato. Acá son dímeros, ¿sí? Son dímeros de dos moléculas de ácido acético para formar este dímero que está acá, a la derecha. Hay también asociaciones de transferencia de carga, también en orgánica se ven, como los nitrobencenos, los trimetilbencenos. No son los que más nos interesan en química analítica. ¿Cuáles son los complejos que más nos interesan en química analítica? Los complejos de ion metálico central, que está unido, ese ion metálico, a un número de especies moleculares o aniónicas llamadas ligantes. Es decir, los complejos que a nosotros nos interesan son de este tipo: el tetramín cúprico, el hexacianoferrato. ¿Sí? Un metal, ion metálico central, hierro más 3, unido, por ejemplo, en este caso, a 6 grupos ciano, 6 grupos negativos, aniónicos. Pero en este caso, tetramín cúprico, el ion central cobre más 2, de ahí viene esta carga, está unido a 4 especies aniónicas, perdón, neutras, amoníaco. 4 especies neutras, amoníaco. Cuando el ligando es neutro, la carga del complejo corresponde a la carga del ion central. En este caso, como el ligando es aniónico, L, este es el ligando y este es el ligando L, acá como el ligando es aniónico, la carga del complejo corresponde al balance de cargas. Acá el hierro está como más 3, cada cianuro tiene una negativa, 6 por 1, 6 negativas, 3 positivas, 3 negativas es la carga del complejo. ¿Se entiende esto? ¿O hay alguna duda de cuáles son los complejos que a nosotros nos interesan? Sí, profe. Bárbaro, los vamos a decir como MLX, a la más N en general. Esta es la fórmula general del complejo, donde M es un metal, L es el ligando, que puede ser neutro o aniónico, X es un número, que lo vamos a llamar número de coordinación, en este número es 4, en este complejo es 6, es el número de ligantes que rodean al ion central, y más N es la carga, puede ser más menos N, ¿no? Puede tener carga positiva o negativa. Acá tienen los dos ejemplos. Bueno, les decía que el número de coordinación del ion central, ¿sí?, es el número de ligantes unidos al ion metálico. Por ejemplo, en el tetramín cúprico, el número de coordinación es 4, porque 4 amoníacos rodean al ion central. Y en el hexacianoferrato, el número de coordinación es 6, porque 6 cianuros rodean al ion central. Los números de coordinación más comunes están en esta tabla, son 2, 4 y 6. Hay otros, pero los más comunes son 2, 4 y 6. Y dan origen a ciertas geometrías, que es la disposición del complejo del espacio. Está la geometría lineal, con número de coordinación 2. Claro, número de coordinación 2 son 2 ligantes rodeando al ion central. ¿Sí? 2 ligantes rodeando al ion central. Por ejemplo, si el ion central es M, un ligante se coloca a izquierda y uno a derecha. ¿Por qué se colocan así? Y porque la separación entre los ligandos es máxima. Como los metales siempre están cargados positivamente, los ligandos están cargados negativamente o son neutros, pero tienen una densidad electrónica alta, como el amoníaco, que tiene un par de electrones en el nitrógeno. Entonces, estos tienen una densidad negativa, mientras que el ion central tiene una densidad positiva. La manera de que no se repelan esta densidad negativa es que se pongan lo más lejos posible, y eso es con 180 grados de ángulo. Siguiendo con la geometría, cuando el número de coordinación es 4, surgen dos geometrías: plana cuadrada o cuadrado plano y tetraédrica. En el primer caso, el metal está en el centro de un cuadrado, con los ligandos en cada vértice del cuadrado. Y en la tetraédrica, el ion central está en el centro de un tetraedro regular. Y con número de coordinación 6, la geometría es octaédrica. El ion central metálico está rodeado de 6 ligandos
que se ubican en los vértices de un octaedro regular. Por acá abajo creo que lo tienen. Acá están. ¿Sí? Están todas las geometrías posibles, las más comunes, obviamente. Lineal, cuadrada plana, tetraédrica y octaédrica, según el número de coordinación y según la carga y tamaño de los ligantes. Profe, Porque, perdón, en el de plana cuadrada y tetraédrica, ¿no es un 4 ahí? O sí, está mal acá. Tenés razón. Es un 4. Sí, estaba mal en la guía. En este caso está bien, es un 2, y en este está bien, es un 6. Sí, menos mal que te diste cuenta. Yo ni me acordaba ya que eso estaba mal. Sí, es un 4 en ambos casos, ¿sí? Porque hay 4 ligandos. En la plana cuadrada, el metal en el centro de un cuadrado. Y en la tetraédrica, el metal en el centro de un tetraedro regular, que tiene 109 grados, creo, el ángulo del tetraedro. Y en la octaédrica, el metal en el centro de un cuadrado que está en el plano, con un ligando por arriba y uno por abajo. Esas son las geometrías más comunes, ¿sí? Ahora viene lo que a nosotros nos interesa, que son las reacciones y cómo están los metales en solución acuosa. En general, en solución acuosa, uno dice que, por ejemplo, el cobre está como cobre más 2, ¿no? Y en realidad no está el ion cobre más 2 solito en el agua, sino que está formando complejos con el agua. Lo que pasa es que se omite habitualmente poner al agua, pero siempre los metales en solución acuosa están formando complejos con el agua. Fíjense una cosa que resulta interesante por ahí. Sulfato de cobre, ¿sí? Sulfato de cobre 2. Es lo que le agregaban antiguamente y todavía se agrega a las piletas de natación para que no forme alga. Si ustedes ven los cristales son azulcitos, celestes, pero es porque están hidratados con agua. Si ustedes los secan en una estufa, se vuelven incoloros. Si no tienen agua, el metal es incoloro. Pero cuando uno lo pone en solución acuosa, se tornan celestes. ¿Por qué? Porque se complejan con 4 moléculas de agua. ¿Sí? Tetraacuo cuprato. El que marqué en amarillo, tiene color celeste en agua. Ahora, ¿qué pasa si agregamos amoníaco? Bueno, el amoníaco desplaza las moléculas de agua de la esfera de coordinación del cobre más 2. Saca una molécula de agua y entra una de amoníaco. Saca otra de agua y entra otra de amoníaco hasta formar el tetramín cúprico. Con un azul muy, muy intenso. Se dice que es azul índigo. Siempre son solubles en agua, ¿sí? La coloración es la coloración de la solución. Y es azul índigo, del color que lo estoy subrayando muy fuerte, debido a la coordinación de las 4 moléculas de amoníaco. Ustedes no cursan fisicoquímica ni química inorgánica. Pero en fisicoquímica o en química inorgánica se ven lo que se llaman los diagramas de Orgel, donde uno aprende a encontrar qué coloración van a tener los complejos solubles en agua según el número de moléculas de ligando y cuáles son esas moléculas de ligando. Pero bueno, a ustedes no les interesa. Lo que les interesa es que siempre que hablamos de un metal en solución, no hablamos de, por ejemplo, cobre más 2 así, solito, en el agua, sino que está formando complejos con la molécula de agua. Ustedes me dirán, pero siempre que escribimos un metal lo escribimos así. Sí, porque lo que se hace habitualmente es no hacer aparecer el agua porque está en exceso, es el solvente. Entonces, cuando uno pone reacción del cobre con amoníaco, lo que pone es esto hasta formar esto. Cobre con amoníaco, el monoamín cuprato. Y así va tomando moléculas de amoníaco hasta que forma el tetramín cúprico. ¿Se dan cuenta? No pone el agua. Pero tengan en cuenta que es una simplificación. Es lo mismo, es el equivalente a cuando decíamos el ácido acético está disociado en acetato más protón. No poníamos el agua, pero en realidad, por la teoría de ácidos y bases, ustedes saben que el ácido acético reaccionaba con el agua, perdón, lo escribí al revés, o escribí cualquier cosa, ahí lo borro. El ácido acético reaccionaba con el agua para dar acetato más hidronio. Uno actuaba como ácido y el otro como base. Esta era la manera correcta. Pero usábamos esta porque era más simple. Acá lo mismo, esta es la manera correcta, pero usamos esta porque es más simple. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Entonces, sigamos con esto.
Muy bien. Lo que les cuenta después es que hay dos maneras de clasificar a los complejos. Una es en complejos lábiles y complejos inertes. Los complejos lábiles se forman y se descomponen con mucha facilidad. Por ejemplo, el tetramín cúprico, este que acabamos de mencionar, es un complejo lábil. Si ustedes ponen amoníaco, se forma el tetramín cúprico, ese color azul intenso. Pero si le agregan ácido, inmediatamente se pasa al azul, al celeste clarito del cobre más 2 en agua. ¿Por qué? Porque los protones desplazan al amoníaco formando amonio. Se libera cobre más 2, que recuerden que este está formando con agua el tetraacuocuprato. Y por eso tiene color azul ligerito, un azul suavecito. En cambio, este es de un azul índigo muy fuerte. Este es un complejo lábil. Se forma, ¿sí? Se forma rápidamente. Si a este lo ponen con amoníaco, inmediatamente da este. Pero si acidifican el medio, inmediatamente da este. Libera de nuevo el cobre y vuelve a formar el tetraacuocuprato. Por lo tanto, es un complejo lábil. Se forma y se destruye con relativa facilidad. Y por otro lado están los complejos inertes, que son los que son muy difíciles de destruir, por ejemplo. Aún hirviéndolos con ácido, no se destruyen. Lo que a nosotros en química analítica nos interesa son los complejos lábiles en general. ¿Sí? Los complejos inertes, los que se forman y se mantienen formados con cierta estabilidad. Hay excepciones, pero vamos a ver, en general acá vamos a trabajar con complejos relativamente inertes. Bueno, hasta ahora los ligandos de los que estuvimos hablando son lo que se llama ligando monodentado. ¿Sí? Ligandos monodentados. Es un nombre raro, pero lo que quiere decir es que cada ligando tiene una unión simple con el metal. Es decir, hasta ahora venimos viendo complejos donde el metal tiene una unión con el ligando, otra unión con otro ligando, ¿sí? Son uniones simples con los ligandos en cualquier geometría. El ligando forma una sola unión con el metal. Ahora vamos a mencionar, después los vamos a estudiar en volumetría de complejos, los quelatos. ¿Qué es un quelato? Es un ligando, en realidad es un complejo, formado por un ligando que se unió al ion central por dos o más uniones. ¿Sí? Es un ligando que se unió al ion central por dos o más uniones. Acá tienen un típico ejemplo. El de la izquierda, el tetramín cúprico, es un típico ejemplo de ligando monodentado. ¿Sí? El amoníaco con el cobre, unión simple. Cada amoníaco, una unión simple. En cambio, la etilendiamina, que es esta, toma dos uniones con el cobre. Una molécula de etilendiamina se une con dos enlaces al cobre más 2. Y acá tienen la otra molécula de etilendiamina que se une por dos enlaces al cobre. Estos ligandos se llaman ligandos polidentados. Dentado viene de morder, de dentadura. ¿Cómo muerde? El complejo al ion central. Se entiende que por cada mordida, no es literal, es simplemente que cada mordida es una unión con el ion central. Entonces, el ligando polidentado muerde al ion central por más de un lugar, mientras que el monodentado lo muerde hacia una unión simple. A este tipo de complejos con ligandos polidentados se los llama quelatos. ¿Sí? Quelatos. Y son importantísimos en medicina y en química analítica, porque sirven para complejar justamente metales pesados. Entonces son muy importantes. Estos en volumetría de complejos no son tan importantes, hay pocas reacciones y vamos a ver después por qué. Muy bien, acá tienen otros ejemplos de quelato. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a hacer cuentas, digamos. Vamos a empezar a trabajar con las constantes de equilibrio. Y acá la cosa se puede o no complicar. A algunos les resulta muy fácil, muy fácil, y a otros se les complica. La idea es que si alguno ve que se le está complicando, me pare antes de que esto siga avanzando y se les haga más difícil. Lo primero que se ve es lo que se llama las constantes de equilibrio, ¿no? En la formación de complejos. O sea, voy a tomar reacciones de formación de complejos y voy a
postular las constantes de equilibrio. Pero alguien me podría decir, espera, ¿por qué no tomás las constantes de disociación del complejo? Cuando el complejo se está rompiendo. No sé si se entiende. Yo puedo decir cobre más amoníaco, cobre amoníaco. Planteo la constante, esa es una constante de deformación. Ahora, también alguien me podría decir, no, toma cobre amoníaco, que se disocia en cobre más amoníaco. Y sí, se puede hacer, es una constante de disociación. No sé si se está entendiendo lo que digo. O sea, ustedes pueden tomar al cobre más 2, hacerlo reaccionar con amoníaco y formar un primer complejo, cobre amoníaco, más 2. Si yo planteo la constante, esta es una constante de formación. Ahora, si planteo la reacción inversa, cobre amoníaco, que se disocia en cobre más 2 más amoníaco, esta es una constante de disociación. Ustedes me dirán, ¿qué vivo? Sí, es 1 sobre K de formación. Exacto. O sea, es lo mismo trabajar con una que con otra. La constante de formación es 1 sobre la constante de disociación para cada complejo. Ahora, también hay dos maneras de expresar la constante de formación o de disociación, que es lo que se llaman constantes sucesivas de formación o constantes globales de formación. Y de igual forma hay constantes sucesivas de disociación y constantes globales de disociación. Ahora vemos cómo es cada una y nos quedamos con una, obviamente. Constantes sucesivas de formación. Está ejemplificando con el cobre más 2 y cloruros. Ejemplifica con el cobre más 2 y cloruros. Perdón, con el cadmio más 2 y cloruros. Cadmio más 2 más cloruro, cadmio, cloro más. Primer complejo. Constante de formación, concentración de productos sobre reactivos elevado a la potencia a la que esté el coeficiente estequiométrico. Acá es todo 1. Así que esta es la primera constante sucesiva de formación. Como son sucesivas, tomo a este complejo y le agrego más cloruros. Formo el segundo complejo. Ojo acá. Esto se los voy a estar repitiendo todo el día. Este no es el cloruro de cadmio, la sal que ustedes conocen. Es el segundo complejo en la formación de los complejos de cadmio con cloruro. No es el cloruro de cadmio. El primer complejo más cloruro da esto. Segunda constante sucesiva de formación, que ya sabemos por qué se llama sucesiva, porque tomé al primer complejo, le agregué más ligando y formé el segundo. Es cadmio cloro 2, complejo, dividido el primer complejo por cloruro, todo en concentración. Tomo este complejo y le agrego más cloruro. Y así planteo las 4 constantes sucesivas de formación. Ahora bien, alguien me podría haber dicho, esto tiene, si quieren, todo esto, tiene mucha vinculación con los ácidos polipróticos. Si ustedes miran esto al revés, como constantes sucesivas de disociación, se parece mucho a las constantes de los ácidos polipróticos y es así. Hay una cierta analogía, es análogo a los ácidos polipróticos. Y esto va a aparecer durante todo el tratamiento de complejos. Se dice que el tratamiento de los complejos es análogo al tratamiento de los ácidos polipróticos. Por otro lado, tenemos las constantes globales de formación. Es otra forma de escribirlas y vamos a ver que están vinculadas. Constantes globales de formación. Tomo el cadmio, lo trato con cloruro, me da el primer complejo. La K mayúscula 1, constante global de formación, es el primer complejo dividido cloruro por cadmio. Pero esto es igual a la K chiquita. Perfecto. Ahora, como es constante global, no tomo este complejo y le agrego cloruro. Tomo de nuevo al cadmio más 2 y le agrego 2 de cloruro. Me da cadmio cloro 2. La segunda constante global es la concentración del complejo dividido cadmio más 2 por cloruro al cuadrado. Este cuadrado está vinculado con este 2, ¿no? Y si revisan, esta K2 es K chiquita 1 por K chiquita 2. O sea, estas. Es esta por esta. Algo parecido a lo que pasaba en ácidos polipróticos, ¿no? Lo hicimos cuando hicimos funciones de distribución de ácidos polipróticos. La constante, cuando sumaban 2 reacciones de ácido poliprótico, era la multiplicación de constantes. Claro, porque las constantes de ácidos polipróticos serían como las sucesivas. Y si quieren una global, multiplican las constantes.
Y así se puede demostrar, para la tercera, cadmio más 2 más 3 de cloruro, cadmio cloro 3. La tercera K3 es el producto de K1 por K2 por K3. Y así para la cuarta. O sea, tenemos 4 constantes globales de formación o 4 constantes sucesivas de formación, pero están vinculadas entre sí. Por otro lado, tenemos 4 constantes globales de disociación, que son estas que yo les planteé acá, esta, ¿sí? O sucesivas de disociación, pero todas están vinculadas entre sí. O sea, ninguna es independiente de la otra. Con plantear una sola nos alcanza. En esta guía, quien la hizo, eligió trabajar con constantes globales de formación. Así que, salvo que se indique lo contrario, trabajaremos con constantes globales de formación. Profe, Salvo que estemos indicando lo contrario. Sí. Eliana en el chat preguntó cómo me doy cuenta hasta cuántos cloruros acomplejar. No tienen manera. Sí. Perfecto. Gracias por avisarme. Avísenme ustedes cuando hay alguien en el chat, porque yo la verdad no sé cómo funciona bien esto. A veces me lo muestra. Ahora yo estoy en la página del chat y la estoy viendo. Pero a veces me aparece un cuadro de diálogo de chat cuando estoy compartiendo pantalla y a veces no. A veces como que me lo evita. Me dice otras cosas. Por ejemplo, ahora me está diciendo, haz clic para volver a la videollamada, qué sé yo. Así que avísenme. Te cuento, Eliana, no tenés manera de saberlo. Eso se lo decimos nosotros. Obviamente, el número de complejos que se forman está dado por el número de constantes. Si yo te digo, un complejo de cadmio con cianuro tiene las siguientes constantes, y te doy 6 constantes, de K1 a K6, es porque se forman 6 complejos. Pero vos no tenés manera de saberlo y es muy difícil predecirlo. Se puede predecir, pero no lo van a hacer ustedes. Eso es para la gente que cursa química inorgánica y fisicoquímica y en general son planes de estudio de otra universidad o son de la licenciatura en química, ¿no? Que pueden predecir el número de complejos con programas de cálculo según el ligando que estén usando, la densidad electrónica del ligando, la carga del ion central, el tamaño del ion central, se puede predecir aproximadamente cuántos ligandos y qué geometría va a tener. Pero ustedes no tienen manera de predecirlo. Eso le avisamos nosotros. Le decimos, el cadmio forma 4 complejos con cloruro, con sus constantes son estas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, perfecto. Listo. Bueno, ¿cómo analizamos el equilibrio de complejos? Yo pongo un metal, qué sé yo, nitrato de cadmio, por ejemplo, ¿no? Pongo nitrato de cadmio en una solución, sal, lo disuelvo y le agrego ácido clorhídrico. Se forman estos complejos. ¿Cómo analizo el equilibrio? ¿Cómo sé cuánto de cada complejo se formó? ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, si tuvieran este caso, ¿cuáles son las incógnitas? Primero, la concentración de cada complejo. 4 incógnitas. La concentración de cada complejo. Después, la concentración de lo que se llama el metal libre. ¿Cuánto queda de cadmio más 2 libre? Más 1. Después, ¿cuánto queda del ligando libre? ¿Cuál es el ligando? Cloruro. Más 1. 4 y 1 a 5, 6 incógnitas. Alguno me podrá decir, che, los protones y oxidrilos, acá en general en complejos no interesan mucho. Serían incógnitas, pero no interesan demasiado. Y ahora vemos que se puede resolver el sistema. Pero, en principio, 4 más 1 más 1, 6 incógnitas. Son los 4 complejos, el metal libre, cadmio más 2, y el ligando libre, cloruro. Tengo 6 incógnitas, tengo 4 ecuaciones, K1, K2, K3, K4. Acuérdense, usamos siempre estas, las globales de formación. ¿Qué ecuaciones nos faltan? Los balances de material. ¿Qué balance de material tenemos? El del metal y el del ligando. Yo sé cuánto metal puse. Esa es la concentración analítica de cadmio. ¿Cómo puede estar el metal? Como cadmio más 2, libre, metal libre, como primer complejo, como segundo complejo, como tercer complejo o como cuarto complejo. ¿Está bien? Ese es el balance de material para cadmio. Ahora dejo acá, vuelvo enseguida a esto. Prefiero terminar con otra cosa. ¿Qué otro balance tenemos? El balance de material para el ligando. La concentración analítica de cloruro. Yo puse, qué sé yo, ácido clorhídrico 1 molar. C es 1 molar. ¿Cómo puede estar el cloruro? Como ligando libre, como primer complejo,
como 2 veces el segundo complejo. ¿Por qué ese 2? Porque cada mol de este complejo tiene 2 moles de cloro y estoy balanceando cloro. Como 3 veces el tercer complejo o como 4 veces el cuarto complejo. Ahora tengo 6 ecuaciones, las 4 constantes, el balance de material para el metal y el balance de material para el ligando, ¿sí? 6 ecuaciones y 6 incógnitas. El sistema tiene solución exacta. Haciendo álgebra van a llegar a una ecuación de este tipo, ¿no? Donde deben despejar la concentración de cloruro. Lamentablemente es de orden 5 y es bastante complicado de resolver. Pero vamos a ver una manera más fácil de resolverlo que resolver la ecuación de orden 5. Pero lo que queremos con esto es que vean que el sistema tiene solución exacta. Tiene tantas constantes como complejos tiene. ¿Sí? Más el balance de material del ligando y del metal. Tienen, en este caso, 6. 4 más 2, 6. Y tienen 6 incógnitas. La concentración de los 4 complejos, la concentración del metal libre y la concentración del ligando libre. Y si alguien me dice protonio y oxidrilo, yo le digo, se puede hacer. Porque tienen la K del agua, la K-water, y tienen la electroneutralidad. O sea que tienen 2 más. Pero esto se hace de 7 por 7. ¿No? Entonces, perdón, de 8 por 8. Que tienen 6 más 2, 8. Pero el protonio y oxidrilo en general no interesa demasiado, salvo que el ligando sea protonable, después lo vamos a ver, pero lo vamos a ver por arriba nada más. O sea que para este sistema es fácil resolver. Bueno, ustedes me dirán qué tiene de fácil una ecuación de grado 5. Van a ver que es muy fácil de resolver porque se hace una simplificación. Ahora la vemos la simplificación. Lo que me interesa es ver de nuevo la analogía con ácidos polipróticos. Así como en ácidos polipróticos, teníamos funciones de distribución alfa, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Se acuerdan para el ácido fosfórico? Sí. Alfa 0 era la de ácido fosfórico libre, los que tienen que rendir el sábado. Alfa 1 era la de fosfato diácido. Alfa 2, la de fosfato monoácido, y alfa 3, la de fosfato. Ustedes, si conocían la concentración de protones, usando las funciones de distribución, calculaban las concentraciones de todas las especies. Acá va a pasar lo mismo. ¿Va a haber funciones de distribución? Sí. ¿Cómo las vamos a llamar? Beta. Reservamos el alfa para las funciones de distribución ácido-base. Y a las funciones de distribución de complejos las llamamos beta. ¿Cómo se obtienen las funciones de distribución? De idéntica manera a como se obtuvieron en ácido-base. Ustedes me dirán, lo que estamos viendo en la ecuación 9 no es la idéntica manera. Ahí está haciendo otra cosa. ¿Qué está haciendo? Planteó el balance de material. ¿Y acá qué dijo? Dijo, bueno, ustedes ya están cancheros en función de distribución. No voy a hacer todo el método. No voy a dividir por la especie a la cual le quiero encontrar la función de distribución. Reemplazar por las constantes. Poner todo en función de cloruro en este caso. Porque si acá todo se ponía en función de protones, para complejos se pondrá en función del ligando, de cloruro. Sino que voy a usar un método más rápido. Cadmio más 2 lo dejo como está. El primer complejo directamente lo escribo en función de la constante. Si toman la constante global del primer complejo, esta, el primer complejo es K1 por cadmio más 2 por cloruro. El segundo complejo es K2 por cadmio más 2 por cloruro cuadrado. Es lo que está poniendo acá. K1 por cadmio más 2 por cloruro. K2 por cadmio más 2 por cloruro cuadrado. Así, K3 y K4. Después saca factor común cadmio y lo pasa dividiendo. Y después invierte todo y le da beta 0. ¿Se entiende? Que hizo lo mismo que hacían en ácidos polipróticos. Lo que pasa es que lo hizo más rápido. Claro, yo entiendo, el pobre, creo que fue el doctor Castells el que hizo esta guía, ya estaba podrido de hacer esto, entonces dijo, no voy a explicar de nuevo función-distribución. Ya función-distribución lo vieron en el equilibrio ácido-base. Lo pueden hacer así. Si no lo quieren hacer así, usan este método que es más rápido. Reemplacé cada especie por la constante directamente. Y saqué factor común cadmio más 2, y beta 0 es cadmio más 2 sobre la concentración analítica de cadmio, es la función distribución para el metal libre. Así como alfa 0 era la función distribución para el ácido no disociado, beta 0 es la función distribución para el metal libre. ¿Cuánto quedó del metal libre? Y vale esto, 1 sobre 1 más K1 cloruro más K2, ¿sí? Esto es beta 0. Acuérdense, tiene esta forma para este caso. Se puede deducir para cada caso.
Ahora les dice, si en esta ecuación, donde dice cadmio más 2, reemplazo por lo que da la ecuación 5, que es K1, donde dice cadmio más 2, pongo complejo sobre K1 por cloruro. Complejo sobre K1 por cloruro. ¿Sí? Pero complejo sobre la concentración analítica es beta 1. ¿Sí? Complejo sobre la concentración analítica es beta 1. Esto es beta 1. ¿Y qué es beta 1? La función distribución del primer complejo. Pasa esto multiplicando para allá y les da esto. O sea que beta 1 está en función de beta 0. Algo que en ácido base ustedes quizás no se dieron cuenta. Alfa 0, si recuerdan, usando la manera rápida de hacerlo, era protón al cubo sobre D. ¿Sí? ¿Y alfa 1 cuánto era? Bueno, el que usa la regla mnemotécnica era K1 por protón cuadrado sobre D. Era el segundo término de D. Era bajar un orden protones y agregar K1. ¿Sí? Era eso. Bueno, fíjense. Alfa 0 es protón al cubo sobre D. O sea que esto es alfa 0 por protón sobre D, ¿no? Alfa 0 por protón K1 sobre D. Alfa 0, ¿qué es esto? ¿Sí? Perdón, alfa 0 es esto, ¿no? Lo puse al revés. Está justo al revés. Esperen, vamos a hacerlo así. Alfa 0 es esto. ¿Cuánto vale alfa 1? Alfa 1 es protón cuadrado sobre D y esto por K1. ¿No? Eso es alfa 1. Protón cuadrado. Esto es alfa 0. A ver, ¿cómo lo puedo hacer para que se vea bien? Sobre protón, profe. Si multiplico y divido por protón, les queda protón al cubo sobre D por protón por K1, ¿no? Y esto, protón al cubo sobre D, es alfa 0. ¿Está bien? Eso es alfa 0. Entonces, alfa 1 es alfa 0 por K1 por protón. Es una expresión similar a esta, donde un alfa queda en función del otro. Lo que pasa es que ahí en ácido base no lo usábamos. Acá lo usa simplemente para que se den cuenta que sacando cloruros, pueden determinar todos los beta. Así como con la concentración de protones, ustedes, usando los alfa, sacaban la concentración de todas las especies, acá determinando la concentración de cloruro, usando los beta, sacan la concentración de todas las especies. En equilibrio ácido-base, la joda era encontrar la concentración de protones. Acá, la joda va a ser encontrar la concentración de ligando libre. Una vez que encuentren la concentración de ligando libre, usando los beta pueden calcular la concentración de todas las especies. Ustedes me pueden decir, pero espera, porque tenemos que resolver esto, queda de grado 5 para encontrar cuál era la concentración de cloruros. Y yo les digo, quédense tranquilos, vamos a hacer aproximaciones. Para los que tienen que rendir el parcial me dirían, ya sé cuáles son las aproximaciones. Porque en ácidos polipróticos, la primera constante era la más grande. La segunda era mucho más chica, la tercera era mucho más chica y la cuarta era mucho más chica aún. Entonces, ¿podía despreciar los complejos que siguen? ¿Sería en este caso? No. ¿Por qué? Porque estas son constantes típicas para formación de complejos. Estas son las del cadmio con cloruro. Si ustedes miran, son todas bastante parecidas. Inclusive, esta es muy bajita, acá sube y acá baja. Acá ninguna sistemática. En ácidos polipróticos había una sistemática. La primera constante era más grande, la segunda era más chiquita y en general 3 órdenes más chiquita. La tercera era 3 órdenes más chiquita que la segunda. Y podían simplificar las disociaciones del ácido superiores a la primera. Acá no pueden simplificar ningún complejo, porque las constantes son todas parecidas. Entonces están en el horno, porque el método que tenían para ácido base no lo pueden aplicar acá. Pero, como Dios aprieta pero no ahorca, la simplificación que hace acá
es mucho más rápida que la que se hacía en ácidos poliproticos. Porque la simplificación que hace acá es simplemente una simplificación, digamos, de la técnica operativa de la persona que trabaja con complejos. ¿Cómo es esto? La persona que trabaja con complejos pone a un metal y pone al ligando, cada uno en una concentración analítica. ¿Qué es lo que hace la persona que trabaja con complejos? Pone una concentración analítica del metal que sea mucho menor que la concentración analítica del ligando. ¿Y qué hace de bueno esto? Que como hay tan poquito metal comparado con tanto ligando, por más que el metal se ligue con un montón de ligandos, de 1 a 6 y se formen todos los complejos y lo que quieran, no va a variar mucho la concentración del ligando, porque puse muy poquito metal y muchísimo ligando. Entonces, la concentración del ligando va a ser aproximadamente igual a la concentración del ligando libre. Y esto es lo que se llama aproximación del exceso de ligando. Y es lo que se usa para resolver a los complejos. Es decir, no se resuelve una ecuación de 5 por 5. Se dice directamente que la concentración del ligando libre es aproximadamente la concentración analítica del ligando, porque trabajo en esta condición donde la concentración analítica del metal es muy chiquita, es 10 a la menos 4, y la concentración del ligando es 1 molar, por ejemplo. Eso es lo que le cuenta acá abajo. Les dice, están en el horno porque los valores no son tan diferentes de las constantes. No pueden aproximar nada. Eso no pasa en ácidos polipróticos. Acá le está contando esto. Tienen un máximo en K3, el ácido poliprótico siempre bajan. Entonces les dice, ¿cómo hacemos? ¿Resolvemos la ecuación de orden 5? No, trabajamos en gran exceso de ligante. ¿Cuál es el gran exceso de ligante? La concentración del ligando es mucho mayor que la concentración del metal. Entonces, la concentración analítica del ligando es aproximadamente igual a la concentración del ligando libre, ¿sí? Por esta aproximación. Es decir, en todas las beta, donde decía concentración de cloruro, ustedes ponen la analítica, la que les dice el problema. Acá, por ejemplo, es 10 a la menos 2 en cadmio y 1 molar o 5 molar en cloruro. Entonces directamente van a beta y ponen 1 o 5 y resuelven y sacan la concentración de todas las especies utilizando la fórmula de los beta. Ligando libre está con exceso de ligando, así que no tienen ningún problema en calcular todos los demás. Acá hace dos ejemplos, con 1 molar o con 5 molar, y les demuestra que cuanto mayor sea la concentración del ligando, los complejos tienden a complejos con más ligando, ¿sí? Tienden a complejos con más ligando. De acá pasan acá a costa del primer complejo y del ligando libre. Siempre la sumatoria de todos los beta es 1 y la sumatoria de todos los complejos da la concentración analítica del metal, porque en cada complejo hay un mol del metal. Esta es la aproximación que vamos a usar siempre. Aproximación de exceso de ligando. No se la olviden nunca, porque en el parcial, cuando les preguntamos cómo es que pudieron resolver, nos tienen que decir por qué usé la aproximación de exceso de ligando. Las condiciones que vos dijiste son de exceso que tratamos nosotros. Nosotros no tratamos el caso 2. Así que tenemos el caso 1, que es el de exceso de... Esta es la aproximación que nosotros usamos continuamente. Gran exceso de ligante. Siempre trabajamos en condiciones de gran exceso de ligante, de forma tal que la concentración analítica del ligante sea igual a la concentración del ligante libre. ¿Está claro o hay alguna duda de esto? Se entendió, profe. Estaba tomando agua. Esto de no pasar lista es mortal. Pues yo tomo agua cuando ustedes contestan algo. En cambio, sí hablo de continuo. Pero como ven, vamos mucho más rápido. Bueno, ligandos protonables. Ligandos protonables prácticamente no lo vemos nosotros. Simplemente, lo que tienen que saber de un ligando protonable es que cuando el ligando es protonable, por ejemplo el amoníaco se protona y sí, da amonio. ¿Sí? Si cambia el pH, pueden tener amoníaco o amonio. En el balance material del metal no hay problema, se escribe como siempre. Acá parece que estuviera escrito raro. En realidad se cansaron de escribir los complejos
y los escribieron como una sumatoria de todos los complejos. Desde i igual a 1, en este caso, hasta 4. ¿Sí? Desde i igual a 1 hasta 4. Si escriben la sumatoria, son los 4 complejos. ¿No? Ahí no hay problema. Pero en el balance de material del ligando se complica. Ustedes hoy que tenían ligando libre más los complejos. ¿Y ahora qué les aparece? El amonio. Les suma una incógnita. Obviamente también les suma una constante, que es la Kb del amoníaco, que aparece acá. A nosotros, el desarrollo matemático no nos interesa. No lo vemos en este curso. Lo ven los chicos de la licenciatura en química. Nosotros todo esto no lo vemos, así que no se gasten. El que quiere, obviamente, no es un libro prohibido por la Inquisición. Viene y lo revisa, pero no se lo tomamos porque no lo vemos. Lo que sí nos interesa saber cuando hablamos de ligando protonable es que si el ligando es protonable, aparece el producto de la protonación en el balance de material. En este caso, el amonio. Esto complica las cosas porque introduce una nueva incógnita, pero aparece una nueva ecuación que es la Kb del amoníaco. O la K del amonio, que es Kw sobre esta, ¿no? Es lo mismo. O sea, les aparece una nueva incógnita, pero les aparece una nueva ecuación para resolver. Nosotros la resolución matemática no la vemos, pero es lo que ustedes tienen que saber. Muy bien. Llegamos ahora a autocomplejación y solubilidad de sales, que vamos a ver después de la pausa, porque son las partes, digamos, que más les complica. En realidad no tendría por qué, pero bueno, se complica un poquito más porque es donde empezamos a hacer cálculos de solubilidad, de sales cuando se forman complejos. Es algo como lo que yo les dije cuando veíamos en equilibrio precipitado-solución el caso del cloruro de plata. Yo les dije, si agregan cloruro, disminuye la solubilidad. ¿Por qué? Por efecto de ion común. Pero les dije, ojo, si agregan mucho cloruro, se empieza a formar complejos con la plata. Y se empieza a aumentar la solubilidad. Ahí ya están en una zona de autocomplejación. Entonces, eso lo vamos a ver después de la pausa. Hasta 9 y 10, no quiero parar demasiado, porque así nos queda un ratito por si alguien me quiere consultar algo. Paramos hasta 9 y 10, si les parece, y después seguimos con esta parte que nos llevará media hora. Así les queda por lo menos media hora para consultar. ¿Sí, chicos? Si es que tienen alguna consulta, si no, bueno, nada. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Nos vemos entonces 9 y 10 y continuamos con esto hasta terminar. Si alguno se quiere desconectar, se desconecta y después vuelve a entrar 9 y 10.
Bueno, gente, si andan por ahí y si les parece, continuamos con la última parte de esta clase de equilibrio de complejos, que es la parte más de cálculo. ¿Me escuchan bien? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Perfecto. Entonces, apago mi cámara y explicamos qué es autocomplejación y solubilidad de sales. Es el caso que yo les comenté cuando vimos la solubilidad del cloruro de plata. El cloruro comienza un proceso de complejación, que por ser el mismo anión de la sal, se denomina autocomplejación. Es la complejación con el anión de la sal. Usted me dice, ¿cómo puede ser esto? Plata con cloruro, por ejemplo. ¿Con qué complejo? ¿Con qué autocomplejo? Con cloruro. ¿Y de dónde salen los cloruros? Y si le ponen ácido clorhídrico, por ejemplo. O cloruro de potasio. Lo que quieren es disminuir la solubilidad del cloruro de plata agregando un ion común, agregando cloruro. Y obtienen en muchos casos el efecto inverso. Aumenta la solubilidad por formación. Acá da dos casos, el cloruro de plata porque es de cristales iónicos y el cloruro de mercúrico que es de cristales moleculares. A mí lo que más me interesa es el de cloruro de plata que es el de cristales iónicos. Dice, ¿qué equilibrio tengo yo cuando tengo un sólido cloruro de plata en presencia de cloruros? El KPS del cloruro de plata y las constantes globales de formación, 4 complejos de plata con cloruro. ¿Sí? Tengo 5 ecuaciones. Y obviamente si cuentan, voy a tener 5 incógnitas, digamos, 6 incógnitas porque tengo los 4 complejos, plata libre y cloruro libre. Y plata y cloruro salen de los dos balances de material. O sea, el sistema tiene solución exacta. Acá queremos ver cómo la solubilidad va a quedar como función de la concentración de cloruro. O sea, ¿cómo va a variar la solubilidad de la concentración de cloruro? Por lo que vimos hasta ahora, la solubilidad debería bajar con la concentración de cloruros, pero yo les advertí que podía subir si había formación de complejos. Bueno, lo que nosotros sabemos de un sistema como este es que los cloruros pueden tener dos aportes externos a la sal. ¿Qué quiere decir? Que tengo cloruro de plata y le agrego ácido clorhídrico, por ejemplo. Tengo el precipitado de cloruro de plata, le agrego ácido clorhídrico, le agrego sodio. Agrego el anión de la sal, o sea que hago una solubilidad. Obviamente, lo que voy a hacer es el mismo sistema que usaba la vez pasada. El KPS es la concentración de plata por la de cloruros, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que ver es cómo la concentración de plata varía con la concentración de cloruros porque es la plata libre, es el metal libre. Y eso es lo que va a hacer acá. Va a decir, bueno, yo sé que la concentración de cloruro es la concentración analítica del cloruro de sodio que puse en exceso. Es el primer caso que está tomando. Está diciendo, bueno, voy a trabajar en exceso de cloruros, ¿sí? Cloruro de plata, voy a trabajar, es decir, plata en presencia de un exceso de cloruros externos. Yo sé que la concentración de cloruros es la concentración analítica, ¿sí? Eso ya lo tengo claro. Y sé que la solubilidad va a ser la suma de todas las especies del metal. La solubilidad va a ser la suma de metal libre, más el primer complejo, más el segundo complejo, más el tercer complejo, más el cuarto complejo. Acá lo que va a hacer es decir, bueno, voy a reemplazar el primer complejo por lo que sale de la constante, K1 por cloruro. El segundo complejo que sale de la constante, K2 por cloruro cuadrado. Ustedes me dirán, ¿qué está haciendo? Está diciendo que la concentración de plata libre sobre S es beta 0, ¿no? Es 1 sobre todo el denominador. Eso es lo que está haciendo. Reemplazó por lo que sale de cada complejo y sacó factor común plata. Entonces, lo que hizo fue hacer la función distribución. ¿Sí? Dijo, S sobre plata es beta 0. Plata sobre S, perdón, S sobre plata es 1 sobre beta 0. Por lo tanto, beta 0 es plata sobre S. Cuando invierte ambos términos. Bueno, acá hace una cosa más simple. Dice,
S es igual a la suma de todos los complejos. Reemplaza por la constante y saca factor común plata. ¿Sí? Y dice, bueno, pero plata es KPS sobre cloruro. Entonces, meto acá KPS sobre cloruro y tengo la ecuación 7. Ese es el equivalente, ¿sí?, a decir, KPS es plata. ¿Plata qué es? S por beta 0, ¿no? ¿Y cloruro cuánto vale? Y la concentración de cloruro. Bueno, si se fijan, es esto. S por cloruro y todo esto es 1 sobre beta 0. Por lo tanto, cuando lo pasan acá les queda beta 0. Si este cloruro lo pasan para allá y esto es 1 sobre beta 0, pasan para acá, les queda esto. Pero esta ecuación, ¿por qué es tan importante? O esta, ¿por qué es tan importante? Si total, no sé cuánto vale cloruro. Sí saben cuánto vale cloruro, porque están en exceso de ligante. Por lo tanto, es la analítica. Lo único que tienen que hacer es en la ecuación 7, o en esta, que es la misma, reemplazar la concentración de la especie cloruro, la concentración del ligando libre, por la concentración analítica de cloruro de sodio, de ácido clorhídrico, donde estén trabajando. Y sale la solubilidad. ¿Cómo varía la solubilidad con la concentración de cloruros? Acuérdense que no solo tienen que poner cloruro acá, sino en beta 0, ¿no? Beta 0 también depende de cloruros. Calculan beta 0, tienen cloruro y sacan cuánto vale la solubilidad. ¿Cómo varía la solubilidad con la concentración de cloruros? ¿Tenemos un gráfico? Sí, tenemos. Está acá abajo. Esto es el logaritmo de la solubilidad en función del logaritmo de la concentración de cloruros. Y como ven, hay una parte de efecto de ion común que la solubilidad disminuye con la concentración de cloruro. Esto está hecho con la ecuación 7, ¿eh? Y hay una segunda parte donde lo que más prima es la formación de complejos. Ojo, en ambos actúan los dos. Pero en esta parte lo que va es formación de complejos. ¿Se entendió esto o no? Gente. Sí, profe, se entendió. Esto es lo más sencillo, digamos. No es que sea lo más sencillo. Pues pueden ver que el problema, yo cuando llegué, les comento, se confunden esto con disolución utilizando un complejo. Pero ahí no hay autocomplejación, ahí es una complejación. No están complejando con el mismo anión de la sal. Está usando otro reactivo. Pero se lo confunden, qué sé yo. Tienen que tener cuidado. Esto es autocomplejación. ¿Hay otro caso de autocomplejación? Sí, cuando ponen cloruro de plata en agua. Ustedes me dirán, pero si yo pongo cloruro de plata en agua, ¿dónde está el exceso de cloruros? No, justamente no hay un exceso de cloruros. Pero el cloruro de plata en agua, por el equilibrio del KPS, está disociado. Más plata. Cloruro y plata puede volver para atrás, pero también puede formar un complejo. De hecho, este complejo que ven acá, tienen que tener cuidado. Este no es el sólido, ¿eh? Esto es un complejo, no es el sólido. Es el primer complejo. Es el primer complejo que se forma, es el soluble. Entonces, cloruro y plata pueden volver para atrás dando el sólido, pero también pueden formar. ¿Pueden formar el primer complejo? Y seguramente. ¿Pueden formar el segundo complejo? No. ¿Por qué no pueden formar el segundo complejo si no pongo exceso de cloruro? Porque no le da la estequiometría. Si el único que da cloruro y plata es el sólido, da un mol de plata y un mol de cloruro. A lo sumo formarán el primer complejo, pero no hay el doble de cloruro que de plata para formar el segundo. Y eso es lo que les está explicando acá. Les está diciendo, voy a suponer que se forma el segundo y el primero. Este es el balance de material para el metal. Metal libre más el primer complejo más el segundo. Y este es el balance de material para el ligando. Este es el del metal y este es el del ligando. Concentración analítica de cloruro, cloruro libre más el primer complejo más 2 veces el segundo por este 2. Supongo que se forma hasta el segundo, ya suponer el tercero es una locura. Y ahora resta miembro a miembro y le queda esta ecuación. Y lo único que hace es plantear la condición de electroneutralidad. Dice, plata es cloruro más el primer complejo.
Perdón, el segundo complejo, porque el primero no tiene carga. Por lo tanto, este complejo es plata menos cloruro, pero si este complejo es plata menos cloruro, esto es esto, la única manera, esto es 0, y la única manera de que esto sea 0 es que esto sea 0. Lo que le está diciendo es, se puede formar el segundo complejo. Matemáticamente por esto, físicamente porque no da la estequiometría. El único cloruro que hay en el medio es el que proviene del precipitado. Igual plata, proviene del precipitado y son 1 a 1. El precipitado da un mol de cloruro y un mol de plata. Entonces, el único complejo que se puede formar es el primero. Entonces, si se forma el primer complejo, la solubilidad es el metal más el primer complejo, o lo que es lo mismo, cloruro más el primer complejo. Son los dos balances, ¿no? Para el metal y para el ligando. Si restan, les queda que plata es igual a cloruro. Y sí, pero ojo, no es la solubilidad. Plata es igual a cloruro, pero no es la solubilidad, porque a la solubilidad también aporta el primer complejo. ¿Y cómo se calcula la solubilidad? Cuando no había complejos, así, con la ecuación 10, raíz de KPS, porque plata era igual a cloruro. Pero ahora tengo el primer complejo. Entonces, la solubilidad es plata más el primer complejo. Plata es raíz de KPS. Y el primer complejo lo reemplazo por la constante. K1 por plata por cloruro, ¿no? La primera constante es plata más cloruro, cloruro de plata. Ojo, este es el primer complejo, no es el precipitado. Y esto tiene una K1. El primer complejo es K1 por plata por cloruro, pero plata por cloruro es KPS. Entonces les queda raíz de KPS más K1 por KPS. La solubilidad que calculaban hoy, cuando consideran que la plata y el cloruro pueden formar complejos, suma este término. Como ven, es poquitísimo, ¿no? O sea, digamos, lo que más pesa es el primer término. El segundo término es 2 órdenes de magnitud más chico. Por acá está, dice cuánto es, aumenta un 1,5%. O sea, para este caso no vale la pena considerar que la autocomplejación tiene un rol importante cuando ponen solo cloruro de plata en agua. Pero sí tiene un rol importante en este caso. Es decir, cuando agregan cloruros externamente, donde tienen que hacer la aproximación de exceso de ligando que han hecho acá arriba. ¿Sí? El punto A. Agregaron cloruro externamente. Ahí sí la solubilidad aumenta mucho. Cuando ponen cloruro de plata en agua, tener en cuenta o no la autocomplejación, lo único que le suma es 1,5%. ¿Se entendió autocomplejación? Profe, ¿y si se agrega cloruro de manera externa, en ese caso, entonces... Estás en el caso A. Claro, estás en este caso A. ¿No? Tenés que tratarlo como este caso, que en esta ecuación ves que toma todos los complejos. ¿Sí? Claro, si agregás externamente es el caso A. Si tenés cloruro de plata en agua, podés calcular en ausencia de complejos, raíz de KPS, es la solubilidad. Y en presencia del primer complejo, que es el único que se puede formar, es raíz de KPS más K1 por KPS. Eso aumenta un 1,5% la solubilidad nada más. En cambio, esto, como ves, puede aumentar muchísimo la solubilidad. ¿Sí? La solubilidad inicial es esta, disminuye por ion común, pero acá se vuelve a cruzar, y de acá para arriba aumenta todo lo que quieras, agregando cloruros. ¿Sí? Es el mismo caso de autocomplejación, pero agregando cloruro externamente y haciendo que la concentración analítica de cloruro sea igual a la concentración de cloruro libre, simplificación de exceso de ligando, ¿sí? O bien poniendo cloruro de plata en agua, pero teniendo en cuenta la hidrólisis. Es análogo a lo que vimos con la solubilidad, por ejemplo, del fluoruro de calcio, cuando teníamos en cuenta, o no, para los que rinden el parcial, la hidrólisis del fluoruro. Ah, no, pero no les entra, porque esto es precipitado de solución, no les va a entrar igual. Pero la hidrólisis del fluoruro, es decir, que el fluoruro podía reaccionar con el agua para dar fluido hídrico más oxidrilo. Esto es tener en cuenta que el fluoruro podía reaccionar con el agua. Y veíamos que tenerlo no en cuenta afectaba la solubilidad. Bueno, acá es lo mismo. Tener o no en cuenta la autocomplejación afecta a la solubilidad, pero la afecta muy distinto si ponen la sal en agua o si a esa sal en agua le agregan cloruro externamente.
casos A y B que vimos acá. ¿Sí? Caso A es el que corresponde con esta curva. El caso B, la solubilidad solo aumenta un 1,5% con respecto a la solubilidad sin tener en cuenta la autocomplejación. ¿Está bien? ¿Dudas? Sí, profe. Bueno, como les dije, el caso de cloruro mercúrico nosotros no lo vemos. A mí me interesa más la otra. Este no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Vamos a disolución de precipitado con reactivos, que es lo que yo les decía, que se lo equivocan con el otro. No sé por qué, porque acá es distinto. ¿Qué es disolver un precipitado con reactivo complejante? Y, por ejemplo, cloruro de plata, disolverlo con amoníaco. El cloruro de plata lo disuelvo con amoníaco. No lo estoy queriendo disolver con el mismo anión de la sal. Estoy usando un reactivo distinto. Y lo que les dice es que el cloruro de plata se disuelve con amoníaco. El bromuro de plata es más difícil, requiere amoníaco concentrado. Y el ioduro de plata no se disuelve. ¿Cómo se analiza la solubilidad de una sal cuando tengo un reactivo complejante que va a complejar al metal? Bueno, toma el caso del cloruro de plata porque es sencillo. KPS del cloruro de plata regula el equilibrio. Hay sólido, este es el sólido, en equilibrio. Y la plata sabemos que forma dos complejos con amoníaco, con constantes K1 y K2. La K2 es la más alta porque es el famoso diamín plata. Uno sabe que si pone plata con amoníaco, en general se forma casi todo diamín plata. Bueno, hace el balance de material para el metal. ¿Sí? Reemplaza cada complejo por lo que sale de la constante. Saca factor común plata. Y le queda que plata es beta 0 por C de plata. En este caso C de plata va a ser la solubilidad, ¿no? Esto va a ser S. Ya está podrido hacerlo, entonces no lo hace más. Tienen las 1000 maneras de hacerlo. Lo pueden hacer así como lo hace acá. Reemplaza cada complejo por lo que sale de la constante y saca factor común plata. O hacen la función distribución para plata, la beta 0, y lo sacan de ahí. Lo que quieren saber es cuánto vale plata. Plata es beta 0 por C de plata. Y beta 0 es 1 sobre K1 más amoníaco más K2 amoníaco cuadrado. Y C de plata sabemos que es S. Y cloruro es S, porque al cloruro no lo afecta a nadie. Cloruro es S y plata es beta 0 por S. Reemplazando en KPS, KPS es plata por cloruro. Pero plata dijimos que era beta 0 por S. Y cloruro es S. Entonces es beta 0 por S cuadrado. Con lo cual, S es la raíz cuadrada de KPS sobre beta 0, que es lo que dice acá. Acuérdense que beta 0 es función de la concentración de ¿quién? De amoníaco, en este caso. ¿Sí? Beta 0 es función de la concentración de amoníaco. ¿Y de qué más? Y de las constantes. De K1 y de K2. ¿No? Porque beta 0 es esto. Básicamente es este denominador. Ahora, lo que hace es decirle, bueno, tomemos varias concentraciones de amoníaco. Estas son las analíticas. Pero, como trabajamos en exceso de ligando, es la concentración de ligando libre, que va en beta 0. Calculo beta 0 para cada caso. ¿Sí? Tengo los K1 y K2, ¿de quién? De plata con amoníaco. ¿Sí? De ese y de este. Calculo los beta 0. Voy a esta ecuación. A esta. ¿KPS de quién? De la sal. ¿De qué sal? Y depende. Cloruro de plata, bromuro de plata y ioduro de plata. Para cada concentración calculo el beta 0. Y usando, según el KPS que use, sale la solubilidad. Acá se ve que la solubilidad para el cloruro de plata es bastante alta, si se quiere, y aumenta rápidamente cuando aumenta la concentración de amoníaco. Pero para el bromuro de plata es bastante baja. Menos 6, menos 5, menos 3. Llega hasta menos 2 cuando es 5 molar. El ioduro de plata ni hablar. Es menos 4 cuando es 5 molar. Usted me dice, ¿qué varía de uno a otro? Los KPS, es lo único que está variando. Dependiendo del tipo de sal, cuán soluble es la sal que quieran disolver,
cuesta más o menos a la misma concentración de amoníaco. El cloruro de plata se disuelve fácilmente, el bromuro de plata requiere amoníaco concentrado para más o menos solubilizarlo, y el iodur de plata no se disuelve, ni aún en amoníaco concentrado. Y el problema después les dice, todos se disuelven ¿qué se disuelven? En tiosulfato, ¿sí? Acá está, o en cianuro. Todos se disuelven en tiosulfato y cianuro. ¿Por qué todos se disuelven? Y bueno, porque hay que ver las constantes de los complejos. Miren hasta allá. Entonces, cuando uno hace la cuenta, acá están hechas las cuentas, después revisen a ustedes, van a ver que los tres complejos se disuelven en tiosulfato y en cianuro. Las tres sales, cloruro, bromuro y ioduro. Prueben el ioduro. Si se fijan, este es el KPS del ioduro. ¿Por qué prueba el ioduro? Y porque no disolvía nada. El ioduro de plata no se disolvía con nada. Es el KPS del ioduro. 10 a menos 17. Le está demostrando que el que no se disolvía con nada, ahora tiene solubilidades de 0,08 o de 315 molar. Es decir, es totalmente soluble en cianuro de potasio. Y es bastante soluble en tiosulfato de sodio. Porque ahora lo que está regulando es esto. ¿Sí? Entonces, en la fórmula S igual a raíz cuadrada de KPS sobre B, ¿no? ¿Qué interviene? Lo primero que interviene es quién es la sal. ¿Por qué? Porque es el KPS. Lo otro que interviene es quién es el ligando. ¿Por qué? Por las constantes. K1, K2. Esas constantes dependen del ligando y del metal. Y lo tercero que interviene también en beta 0 es la concentración del ligando. Eso es lo que regula la solubilidad de una sal en presencia de un reactivo complejante. ¿Se entendió? En el seminario se encarga. Acá lo que interesa es ver esto. Ojo con esto. Esto vale para esta sal 1 a 1. En realidad depende mucho del tipo, la fórmula a la que se llegue. Una cosa que yo siempre sé encajar fórmulas, problemas. Y lo que hay que usar es encajar la cabeza. En algún caso era S es igual y en otro caso era 2S es igual. Depende la estructura de la sal. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda de esto? No, profe, se entiende. Ok, después en el seminario van a hacer más ejercicio, en serio, porque acá están planteados los números nada más. En el seminario van a hacer ejercicio en serio. Vamos a los dos temas que nos quedan, que son bastante cortos. Uno es la famosa hidrólisis de iones metálicos. Acá es más conceptual el tema que otra cosa. Es que en general los iones metálicos, vimos, los metales más N, existen en solución coordinados con agua. O sea, no están solitos, están con agua. ¿Sí? Como el ion metálico en algunos casos tiene tanta carga y es tan chiquito, provoca tanto disturbio en las moléculas de agua que las moléculas de agua pueden transferirle un protón a otra molécula de agua. Quedando complejos de este tipo. ¿Sí? Y el protón. Es decir, actúan como ácidos. Ciertos metales actúan como ácido. Por simplificación se los escribe así la fórmula. Aluminio más 3 más agua, aluminio OH más 2 más protón. Se evita poner el agua. Son ácidos de Brewster-Lowry, pero uno dice, ¿cómo pasó esto? Y pasó porque una molécula de agua le transfirió un protón a una molécula de agua externa y quedó este complejo. Esto tiene una constante de acidez. En este caso vale 1,1 por 10 a menos 5. Como ven, no es despreciable. K es la concentración de esto por protón sobre aluminio más 3. ¿Sí? Hay otros iones metálicos que son más fuertes como ácidos. El bismuto, el talio, el estaño tienen constantes más altas. O sea que muchas veces no es despreciable el carácter acídico. Tienen dos maneras de manejar esto. Una, como un equilibrio de ácido.
Es decir, por ejemplo, mercurio más 2 más agua, mercurio OH más protón. ¿De dónde sale esto? Del agua que le transfiere un protón a esta molécula de agua. Pero al no poner la molécula de agua, queda el complejo más protón. Constante de acidez vale esto. O también lo pueden tomar como una reacción de complejación para formar este complejo. Mercurio más 2 más oxidrilo, mercurio OH. ¿Ven? Es el mismo complejo. Y así lo tratan como una complejación. Su constante es K1, es esto. Si hacen K sobre K1, van a ver rápidamente que K sobre K1 es KW. O sea, están vinculadas, no son independientes. Pueden trabajar con una o con otra. Unión metálico con carácter acídico puede ser considerado desde el punto de vista de la formación de complejos o desde el punto de vista de un equilibrio ácido-base. A nosotros nos conviene, como ahora sabemos complejos, trabajarlo como una formación de complejos. Y trabajándolo como una formación de complejos, pueden determinar, por ejemplo, los pHs a los cuales precipiten ciertos hidróxidos metálicos, a qué pH precipitará un hidróxido metálico, o si el hidróxido precipitará a tal pH. Y son los ejemplos que les da acá abajo. Les dice, estimar si a pH 3 precipita el hidróxido de mercurio. En una solución de nitrato de mercurio, 10 a la menos 2 molar. 10 a la menos 4 molar, perdón. O sea, la concentración de mercurio más 2 será igual a 10 a la menos 4 molar. ¿Por qué? Por exceso de ligando. Es aproximadamente la concentración analítica. Por exceso de ligando. Bueno, perdón, la concentración de oxidrilos. Dije cualquier cosa, disculpen. Me confundí con otra cosa que no iba a decir y la dije. La concentración del metal libre es 10 a la menos 4 molar. Esto es Cm, la del metal libre. Entonces, para mercurio, la concentración del metal libre, la concentración del metal es la del metal libre más la de los complejos. AgOH más el segundo complejo, Hg o H2. ¿Sí? Son el balance de material para mercurio. A ver si lo hicimos bien. Sí. Ahora reemplaza cada uno de los complejos por la constante. Y saca factor común mercurio. Y obviamente les queda mercurio más 2 sobre beta 0. ¿Sí? Ahora, lo que dice es a pH 3, protones 10 a la menos 3, oxidrilos 10 a la menos 11, calcula beta 0 y va a ver si el producto iónico es mayor, menor o igual que el KPS. Hace el producto iónico, mercurio más 2 por oxidrilo, les da 10 a la menos 27, que es menor que el KPS, por lo tanto no precipita. Y de igual forma, en el ejemplo 2, pueden ver a qué pH precipita, si tienen la concentración del metal. Con la concentración del metal y el balance, pueden estimar a qué pH precipita, porque al pH que precipita es donde se va a cumplir el KPS. ¿Sí? Al pH, cuando empieza a precipitar, es donde se va a empezar a cumplir el KPS. Entonces, 10 a la menos 2, que es la concentración del metal libre, perdón, la concentración analítica del metal, es mercurio más 2, que es KPS sobre oxidrilo, por beta 0. Y acá pueden resolver esta cuadrática, sacar oxidrilo, y van a ver que el pH de precipitación es 2,34. Y así hay un montón de ejemplos. A mí lo que más me interesa de todo esto es que sepan que un metal que tiene carácter ácido puede ser tratado como un ácido de Bronsted-Lowry o como formación de complejos. Nos conviene tratarlo como formación de complejos, pero cualquiera de los dos mecanismos es aceptable. Y así como hay metales acídicos, hay en realidad óxidos que nosotros llamamos anfóteros. ¿Sí? O hidróxidos anfóteros. Disculpen. ¿Qué es un óxido o un hidróxido anfótero? Ya lo vimos. Un hidróxido anfótero es aquel que se disuelve en medio ácido o en medio alcalino. En medio ácido es fácil justificar la disolución. Me estoy comiendo los oxidrilos con protones, neutralizándolos, el equilibrio se desplaza a la derecha, qué sé yo. Tengo el hidróxido de zinc, que está en equilibrio, este es un sólido, ¿no? Que está en equilibrio con zinc más 2 oxidrilos. Si yo agrego protones, los protones neutralizan estos oxidrilos y todo este equilibrio se desplaza para allá. Se disuelve el hidróxido de zinc.
Ahora, en medio alcalino, ¿por qué se disuelve el hidróxido de zinc? Si es un anfótero, ¿cómo se disuelve en medio alcalino? Y bueno, en medio alcalino se disuelve porque se forman complejos del zinc con los oxidrilos. 4 complejos con 4 constantes. El balance de material para el zinc es la concentración analítica de zinc, que es igual a la solubilidad, son la suma del zinc libre más todos los complejos. De nuevo, reemplazan por la constante, sacan factor común zinc y les queda esta expresión, donde les dice que zinc más 2, básicamente, es S sobre beta 0. ¿Sí? Porque todo esto, como dijimos ya creo que 20 veces, es 1 sobre beta 0. Por lo tanto, S por beta 0 es zinc más 2. ¿Sí? Esto es 1 sobre beta 0. Bien, entonces, en presencia del precipitado del hidróxido de zinc, el KPS es igual a la concentración de zinc más 2 por oxidrilo al cuadrado. ¿Está bien? El KPS es la concentración de zinc más 2 por oxidrilo al cuadrado. Acá está. Es esta ecuación. KPS es zinc más 2 por oxidrilo al cuadrado. Zinc más 2, ¿cuánto vale? Bueno, zinc más 2, fíjense. A ver, ¿esto lo puse bien? Sí, porque no. Zinc más 2 sobre S es igual a beta 0. Este está mal. Zinc más 2 sobre S es igual a beta 0. Porque acá tienen zinc más 2. Este C es S. Pasa para acá y esto pasa para allá. Y 1 sobre K1, qué sé yo, es beta 0. Entonces, zinc más 2 sobre S es beta 0. Donde dice zinc más 2, ponen S por beta 0. ¿Sí? Donde dice zinc más 2, ponen S por beta 0. O reemplazan todo en la ecuación de solubilidad. Como zinc más 2 es S y oxidrilo, lo pueden dejar como oxidrilo al cuadrado, pero es protón KW, es protón por oxidrilo. Por lo tanto, oxidrilo al cuadrado es KW al cuadrado sobre protón al cuadrado. Así que acá ponen eso, tienen el KPS y tienen beta 0. Entonces, la solubilidad es función de beta 0 y del KPS de la sal que están tratando y de la concentración de protones. Lo que hace de acá para abajo es tomar logaritmo a ambos términos. Simplemente para llegar a una ecuación más bonita. Pero lo que nos interesa es cómo varía la solubilidad con el pH. En medio ácido, la solubilidad obviamente aumenta. ¿Por qué? Porque lo que dijimos hoy. Se disuelve porque los protones toman estos oxidrilos y el equilibrio se desplaza para allá. Cuando el medio se empieza a hacer más alcalino, aumenta la concentración de oxidrilos, la solubilidad baja por efecto de ion común. Pero llega un momento que cobra fuerza la formación de complejos y el precipitado se disuelve. Por eso es un anfótero, porque se disuelve en medio muy alcalino y se disuelve en medio muy ácido. Esto sigue así, ¿no? En medio muy alcalino y muy ácido se disuelve. ¿Por qué? Porque es un anfótero. ¿Por qué es un anfótero? Porque tiene la capacidad de formar complejos con los oxidrilos. ¿Se entiende esto? Por ahí la matemática hay que verla un poquito en un papel, ¿no? Pero el concepto, ¿se entiende de qué es lo que está pasando? ¿Por qué algo es anfótero? Básicamente por la capacidad de formar complejos con los oxidrilos. Como el metal tiene capacidad de formar complejos con los oxidrilos, se puede disolver. Esto tiene en común, si quieren, algo con la autocomplejación, ¿no? Los oxidrilos del hidróxido son los mismos que forman complejos con el metal. ¿Se entendió más o menos? Más allá de la matemática que hay que revisarla porque acá no está muy bien explícita y tampoco sin un pizarrón es bastante más difícil de hacer. Pero, ¿se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, acá esto termina. Sí. Fíjense que en el fondo lo que hemos tratado es de qué es un complejo, cómo se manejan los complejos, bla, 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 constante de formación, constante de disociación, los balances, demostrar que tiene solución exacta. Y después lo que vimos fue autocomplejación y solubilidad de sales, con sus dos casos,
disolución por reactivos complejantes y metales acídicos, si quieren, metales con carácter ácido, para tratarlos como complejo, y disolución de hidróxidos anfóteros. O sea, no, parece muy complejo todo esto de los complejos, pero tratamos 4 casos nada más. Y todos se tratan igual, por función distribución y aplicando exceso de ligante. No hay mucha vuelta. Bueno, como prometimos, son y 46, con lo cual, acá terminamos con esto. Esto fue equilibrio de complejos. La clase que viene, si Dios quiere, vemos volumetría de complejos y después nos queda equilibrio redox y volumetría redox. Si no hay preguntas, acá terminamos. Si alguna tiene consultas, sobre todo de teoría, porque si le dan algo de seminario, vamos a estar 3 días, porque yo hace mucho que no hago los seminarios, pero bueno, lo vemos. Para el parcial se quedan. Los demás, buenas noches, nos vemos si Dios quiere el martes que viene. Profe, Ahora. ¿una sola consultita le puedo hacer? Sí, cómo no. Entonces la única aproximación que usamos es la de exceso de ligante. Correcto, la otra no. Ah, ok. Y Listo. de hecho es la que se usa en la práctica. O sea, toda la gente que trabaja en complejos, haciendo fisicoquímica de complejos, trabaja en exceso de ligante. Por eso la quedamos, porque es la que más se usa. Ok, listo, gracias. No, por nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno me quiere preguntar algo? Bueno, los que no tienen que rendir, adiós. Los que tienen que rendir y me quieren preguntar algo, se quedan y charlamos de lo que tengan para preguntar. Nos vemos. Hasta el martes.